Se imagina descubrir, después de medio siglo, que el detalle médico que todos habían olvidado, una simple inyección que nunca apareció en ningún papel, podía significar que el bebé entregado en brazos ¿no era el verdadero hijo? Esa es la duda que atravesó como un rayo la mesa familiar cuando doña Mercedes, una abuela mexicana de 79 años, decidió hablar. Los nietos estaban reunidos en torno al café con canela y el pan dulce de las 11, sin sospechar que aquel día terminarían con la respiración entrecortada. La mujer, de voz pausada pero firme, colocó sobre el mantel 3 documentos que parecían inofensivos en su tarjeta prenatal, con el RH negativo marcado en tinta azul. El resultado del cordón umbilical, donde el recién nacido figuraba RH positivo, y un formato amarillento de la farmacia hospitalaria en el que brillaba por su ausencia el registro de entrega de la vacuna anti-D, obligatoria en las primeras 72 horas. «Aquí falta algo», murmuró ella, y el silencio que se hizo pesaba más que las paredes. Los nietos se miraron entre sí, incrédulos, mientras la Mayo R., que había estado organizando los papeles viejos para un álbum familiar, comprendía la magnitud del hallazgo. No era un capricho de abuela, ni un olvido administrativo. Sin esa inyección, la salud del supuesto bebé se habría puesto en riesgo inmediato. Sin embargo, no hubo ictericia, no hubo pruebas de Coombs positivas, no hubo seguimientos hematológicos. Todo cuadraba demasiado bien o demasiado mal. Fue entonces cuando doña Mercedes, con la mirada fija, en un punto que solo ella podía ver, pronunció las palabras que nadie en la sala olvidaría: «An ese niño que me entregaron. Puede que no fuera mío». ¿Qué habría hecho usted en su lugar si toda la base de su familia se tambaleara en un solo instante? Doña Mercedes había nacido y crecido en un barrio popular de Guadalajara, donde las calles de tierra se llenaban de niños corriendo detrás de un balón de trapo y las vecinas compartían tortillas recién hechas a través de las ventanas. Su vida había sido sencilla, marcada por la rutina de una familia trabajadora que se sostenía con el esfuerzo del padre en la carpintería y la constancia de la madre en el fogón. Cuando se casó a finales de los años 60, soñaba con formar un hogar propio, con hijos que llevaran su apellido y que fueran el reflejo de esa vida honrada y sacrificada que ella tanto valoraba. No imaginaba entonces que una circunstancia médica, ese RH negativo que en las consultas prenatales se mencionaba como algo a vigilar pero que nunca le explicaron del todo, terminaría por convertirse en la grieta silenciosa de toda su historia. Los hospitales de aquella época eran un universo en sí mismos, en pasillos largos, olor a desinfectante, archivadores de metal llenos de papeles mecanografiados, enfermeras con cofia que parecían dueñas de cada decisión. Mercedes recordaba haber firmado papeles sin leerlos, confiando en los médicos, confiando en Dios, porque así se hacía en esos años. El día de su parto, el 17 de marzo de 1971, la llevaron a una sala blanca, con luces demasiado fuertes y un murmullo constante de voces que iban y venían. No había familiares presentes, solo enfermeras y un pediatra que parecía tener prisa. El llanto del bebé se escuchó rápido, y a ella apenas le permitieron verlo unos segundos antes de llevárselo a neonatología. Nadie explicó demasiado. Nadie le preguntó si quería cargarlo de inmediato. Le dijeron que todo estaba bien, que descansara, y, en la bandeja metálica, donde se debía anotar la aplicación de la vacuna anti-D, su nombre quedó solo, sin firma, sin folio, sin fecha. Aquella omisión, perdida entre tantos sellos y tantos trámites, fue la semilla de un secreto que permanecería enterrado durante décadas, hasta que una nieta curiosa se atrevió a desenterrar la verdad escondida en los cajones. Hoy, mientras los nietos la miraban con los ojos muy abiertos, Mercedes recordó también a los personajes secundarios de aquel hospital que con el tiempo fueron adquiriendo un aire siniestro en su memoria. La enfermera de guardia que insistía en marcar etiquetas con letra apretada y que,
Curiosamente, siempre ayudaba a acomodar a los recién nacidos en las cunas numeradas. El administrativo que aparecía a medianoche con las llaves de los archivos, diciendo que había que revisar Cardex, y que a veces desaparecía por horas con carpetas completas. El pediatra que firmaba sin detenerse a leer, convencido de que su autoridad bastaba para que nadie cuestionara nada en ese ecosistema de jerarquías rígidas y familias obedientes. Un simple tachón en la bitácora de neonatología podía cambiarlo todo. Un grupo sanguíneo de A+, corregido A o más, una cama asignada a una paciente distinta, un recibo de donativo sin folio entregado en efectivo a la casa cuna, como si fuera un trámite normal. Lo que para Mercedes fue una confusión que prefirió no revisar. Con los años se transformó en una certeza dolorosa en alguien. Había decidido que su destino y el de otra familia se cruzaran en un pasillo mal iluminado, y ahora, frente a esa mesa con café y pan dulce, con los ojos de sus nietos clavados en ella, comprendía que ya no era posible seguir guardando silencio, porque cada omisión, cada firma ausente y cada tachón en esos papeles hablaba de un cambio de vidas, de padrinazgos que no correspondían, de herencias que corrían por venas equivocadas, y el peso de esa verdad, callada durante casi 5 décadas, estaba a punto de caer con toda su fuerza sobre la familia que había aprendido a no preguntar. Mercedes había cargado durante años con esa frase que repetía como un escudo frente a las dudas: acomoda todo. Así lo decía cada vez que alguien, ya fuera una comadre curiosa o un médico joven que hojeaba antiguos expedientes, le preguntaba por qué no aparecía en sus documentos la aplicación de la vacuna anti-DON. Con el tiempo, la familia aprendió a no insistir, a aceptar que había temas que no se tocaban, como si fueran grietas en una pared que es mejor cubrir con un cuadro. Sin embargo, la nieta Mayo, estudiante de medicina, no pudo dejar pasar lo que parecía imposible: que una mujer con RH negativo diera a luz un hijo con Rh positivo y jamás quedara constancia del procedimiento que debía evitar complicaciones mortales. Ese hallazgo fue como encender una lámpara en una habitación cerrada por décadas. La muchacha trajo a la mesa no solo los papeles amarillentos, sino también explicaciones médicas sencillas que todos entendieron, aunque el cuerpo de la madre podía atacar al hijo si no mediaba esa inyección, que el recién nacido habría presentado ictericia severa, que los análisis de Coombs serían positivos, que habría habido internaciones, transfusiones, visitas constantes al hospital. Pero nada de eso ocurrió. El niño creció sano, sin rastros de aquel riesgo biológico. Entonces, la pregunta flotó en el aire, incómoda y perturbadora: ¿y si el bebé que Mercedes recibió no era su verdadero hijo? La abuela, que había guardado silencio toda su vida para no hacer daño, sintió que la mirada de su nieta perforaba la costra del tiempo. Por primera vez se permitió recordar lo que había decidido olvidar: el ajetreo en la sala de partos, los gritos en el pasillo, la enfermera entrando y saliendo con bandejas, el instante en que un llanto se confundía con otro. ¿Qué habría pasado realmente aquella noche en neonatología? El recuerdo que más la perseguía era el de una libreta verde, usada por las trabajadoras sociales del hospital, donde se anotaban nombres de madres solteras, donativos voluntarios y referencias a casas cuna que no aparecían en ningún registro oficial. Mercedes juraría haber visto su propio nombre allí, al margen de una lista, junto a la palabra donativo. Nunca preguntó qué significaba, quizá porque tenía miedo de descubrirlo. Y ahora, con los papeles sobre la mesa y los nietos esperando respuestas, esa memoria cobraba un sentido inquietante. Alguien había registrado un pago. Alguien había tachado un grupo sanguíneo en la bitácora de neonatología. Alguien había firmado un recibo sin folio. Era posible que todo formara parte de un engranaje más grande, de un sistema que se repetía con otras madres, con otros hijos. En ese instante, la sala se llenó de un silencio que ningún reloj pudo romper. El aire olía a café recién hervido, pero también a miedo y a expectativa. Los nietos no sabían si preguntar o abrazar, si pedir más pruebas o pedir calma. Y Mercedes, con las manos temblorosas, entendió que contar la verdad sería como abrir una caja
que no volvería a cerrarse jamás. Porque revelar lo que había pasado en ese hospital en 1971 no solo implicaba su propia vida, significaba mover los cimientos de la familia entera, cuestionar herencias, padrinazgos y hasta apellidos. Y frente a todos, la abuela se preguntó, sin decirlo en voz alta, ¿sería capaz de cargar con la tormenta que estaba a punto de desatar? La nieta, con esa mezcla de respeto y valentía que solo da la juventud, fue la primera en romper el silencio. Colocó sobre la mesa un sobrepardo que había encontrado en el fondo del armario de su abuela. Dentro estaban las copias mecanografiadas de la tarjeta prenatal, el resultado del cordón y un formato de farmacia con sellos desteñidos. Todos los presentes se inclinaron para mirar, y lo que vieron los dejó helados, en donde debía figurar la aplicación de la inmunoglobulina anti-D. La casilla estaba en blanco y un sello borroso parecía cubrir un espacio donde nunca hubo firma. La muchacha señaló con el dedo la incongruencia y explicó que, sin esa dosis, el siguiente embarazo de Mercedes habría estado en riesgo extremo por incompatibilidad sanguínea. Sin embargo, su madre, la hija que creían biológica, había nacido un par de años después sin ninguna complicación. Esa contradicción encendió la alarma en todos. El yerno, incrédulo, intentó justificarlo, tal vez los médicos se olvidaron de registrar. Pero la nieta negó con firmeza. No sé. Trataba de un olvido cualquiera, dijo. Era un protocolo obligatorio, tan básico como cortar el cordón o pesar al recién nacido. Los rostros se ensombrecieron. Los nietos más pequeños, sin comprender del todo, sentían el peso de una revelación que se escurría como arena entre los dedos, y Mercedes, con el alma desgarrada, apenas pudo balbucear en yo confié en ellos, confié en que me entregaban a mi hijo. Mientras todos procesaban el golpe, la nieta sacó una última pieza del sobre en una hoja rota, de un cardex de neonatología. Allí, en la columna de la cuna 14, aparecía un tachón torpe, primero se leía a más. Luego, alguien lo había corregido con letra apretada o más. Ese detalle, aparentemente mínimo, abrió una grieta enorme. ¿Cómo podía cambiar el grupo sanguíneo de un recién nacido de un día para otro? La abuela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó haber preguntado, en aquel entonces, ¿por qué no la dejaban cargar a su hijo de inmediato? La enfermera, con una sonrisa forzada, le había respondido que el bebé estaba en observación por un pequeño problema. Nunca más recibió detalles. Ahora comprendía que aquella explicación era una pantalla, una manera de ganar tiempo mientras se acomodaban papeles y etiquetas. Sobre la mesa, el café con canela se había enfriado. Nadie probaba a bocado del pan dulce. En el ambiente se mezclaban incredulidad, rabia y un dolor que no terminaba de tener nombre. Uno de los nietos preguntó en voz baja, ¿y si ese niño no era nuestro tío? La pregunta retumbó como un trueno. Mercedes cerró los ojos con fuerza, porque sabía que la tormenta recién empezaba, y que cada documento encontrado sería un clavo más en el ataúd de la versión oficial que durante 5 décadas habían aceptado como verdad. Mercedes, con el corazón latiendo como cuando tenía 20 años, recordó la figura de la enfermera que siempre aparecía en sus recuerdos como una sombra alargada. Se llamaba Dolores, aunque todos la conocían como Lola la Rápida, porque llenaba formularios a toda velocidad y acomodaba a los bebés en sus cunas con movimientos automáticos. Nadie cuestionaba su autoridad, pues llevaba décadas en neonatología. Fue ella quien, la noche del parto, tomó en brazos al recién nacido y salió del cuarto sin dar mayores explicaciones. Ahora, medio siglo después, ese gesto cobraba un significado inquietante. La nieta había rastreado en archivos polvorientos del hospital una bitácora de farmacia de aquella guardia. 3 frascos de inmunoglobulina anti-D fueron registrados, pero ninguno asociado al nombre de Mercedes. En cambio, aparecían vinculados a otras pacientes, una de las cuales ocupaba la cama contigua. ¿Casualidad? ¿Error administrativo? Los nietos querían creerlo,
pero cada hoja sugería lo contrario. Mercedes apretaba entre sus dedos arrugados un recibo viejo que había guardado sin entender por qué, en donativo voluntario, casa cuna, sin folio, ni membrete oficial, solo una firma ilegible. Durante décadas había pensado que era parte del papeleo normal, algo que su esposo pagó para asegurar buena atención. Hoy, bajo la mirada de sus nietos, entendía que aquel papel era una pista clave de algo mucho más turbio. El yerno, que siempre se mostraba cauto y descreído, trató de restar importancia. En esos años, todo se hacía así, a la buena de Dios, con papeles incompletos. No hay que exagerar, dijo, intentando calmar el ambiente. Pero la nieta no cedió. Sacó de su carpeta fotocopias de un libro parroquial de la época, donde se asentaban bautizos y nacimientos. Allí, el nombre del hijo de Mercedes aparecía registrado un mes después del parto, cuando en realidad, según la tradición familiar, había sido bautizado a los 15 días. Alguien había alterado fecha. Alguien había querido que quedara constancia oficial de un proceso que no coincidía con la memoria de la familia. Mercedes sintió una punzada en el pecho. Recordó cómo, tras el parto, su suegra comentó que el niño no se parecía en nada a la familia. Ella, agotada y confiada, había respondido que los rasgos cambian, que los bebés se transforman rápido. Ahora comprendía que aquella observación, lanzada al aire, había sido un presagio ignorado. Los nietos la observaban con una mezcla de compasión y rabia. Cada nueva evidencia era un ladrillo derrumbándose en la pared que sostenía la historia oficial. Y todos sabían que, detrás de esos documentos tachados y recibos sin folio, había manos concretas: Ann, la enfermera, con acceso a las cunas; el administrativo, con las llaves de los archivos; el pediatra, que firmaba sin mirar. No eran fantasmas, eran personas reales que habían decidido cambiar dos destinos. Y el silencio de Mercedes había permitido que la verdad quedara enterrada durante casi 50 años. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Algunos nietos, con lágrimas contenidas, pedían a su abuela que siguiera hablando, que no se guardara nada más. En otros, en cambio, le rogaban que parara allí, que no removiera heridas capaces de fracturar a la familia para siempre. La nuera, con voz cortante, tomó la palabra. ¿Para qué sacar todo esto ahora? Lo que pasó, ya pasó. No vamos a cambiar nada. Pero la nieta Mayo R., sosteniendo los documentos como si fueran un estandarte, replicó con firmeza: sí cambia, porque toda nuestra historia se construyó sobre una mentira, y tenemos derecho a saber quiénes somos de verdad. Mercedes, atrapada entre esas voces, sintió cómo se agitaban dentro de ella dos fuerzas, opuestas en el deseo de proteger a su familia del dolor y la necesidad de liberar, de una vez por todas, el secreto que la había consumido en silencio durante décadas. Recordó noches enteras en las que, al escuchar el murmullo de la radio en la cocina, pensaba en aquella enfermera, en aquel administrativo, en aquel recibo sin folio, y se preguntaba si, al firmar su nombre, había aceptado sin saberlo el intercambio de su propio hijo. Ese recuerdo, convertido en obsesión, la había acompañado como una sombra que nunca se disipaba. Y ahora, esa sombra estaba ocupando toda la sala. Fue entonces cuando Mercedes decidió abrir la caja de madera que guardaba bajo su cama, la misma donde atesoraba fotografías en sepia, cartas amarillentas y pequeños objetos que había coleccionado durante su vida. Sacó un cassette de cinta, con la etiqueta escrita a máquina Entrevista Tempo de Sangramento 1989. Explicó que hacía 35 años había recibido una visita inesperada de una trabajadora social jubilada, quien le confesó entre lágrimas que en el hospital donde ella dio a luz habían existido arreglos con casas cuna privadas. Esa mujer, temiendo represalia, le entregó el cassette con su testimonio y le pidió que lo guardara bien, como seguro de que algún día la verdad saldría a la luz. Mercedes nunca tuvo el valor de escucharlo. Lo había escondido junto con los papeles. La nieta, con manos temblorosas, colocó el cassette en una vieja grabadora que todavía funcionaba. Al darle play, la voz entrecortada de aquella mujer llenó el aire. Hubo bebés que no salieron con sus madres.
Hubo donativos que no eran tales. Hubo nombres que cambiamos en los libros. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Lo que hasta entonces eran sospechas y tachones en papeles se transformaba en una confesión viva, grabada, que señalaba con crudeza la posibilidad de que la historia de la familia hubiera sido alterada en un pasillo oscuro de hospital. Y frente a esa revelación, cada miembro de la familia supo que ya no había marcha atrás. El velo de medio siglo se había roto para siempre. El sonido áspero de la cinta siguió revelando frases que parecían cuchillos en el aire. Se entregaban bebés como si fueran paquetes. Algunas madres firmaban sin saber, otras simplemente nunca volvían a preguntar. La voz de la trabajadora social, quebrada por la culpa, se mezclaba con el zumbido del viejo aparato, y cada palabra retumbaba en las paredes como un eco imposible de silenciar. Los nietos más jóvenes se aferraron a las manos de sus padres, incapaces de comprender la magnitud de lo que escuchaban. La nuera, con el rostro enrojecido, pidió que detuvieran la cinta. «Esto no tiene sentido. Es un invento de una mujer vieja y resentida». Pero la nieta Mayore subió el volumen. Mercedes cerró los ojos, y en su mente aparecieron las luces blancas de aquella sala de partos, los pasos apresurados, la enfermera Dolores, cargando a un recién nacido que no le dejaron ver de cerca. «No era resentimiento», susurró. «Era la verdad que yo misma me negué a escuchar durante años». En ese instante, la sala se convirtió en un tribunal improvisado, con los documentos y la grabación como testigos y con Mercedes en el banquillo de su propia conciencia. Las reacciones fueron un torbellino. Uno de los nietos, con rabia contenida, golpeó la mesa. «Entonces, nuestro apellido no nos pertenece. ¿De quiénes somos realmente?». La pregunta caló hondo, porque nadie tenía una respuesta inmediata. La hija de Mercedes, la mujer que había crecido creyéndose la primogénita legítima, palideció y rompió en llanto. «¿Me está diciendo que yo no soy su hija?». Mercedes se levantó con esfuerzo, apoyada en el respaldo de la silla, y la abrazó con fuerza. «Eres mi hija porque te crié, porque velé tus fiebres, porque recé cada noche por ti. Pero los papeles dicen otra cosa». Aquella distinción entre el amor vivido y la verdad administrativa dejó a todos desarmados. El yerno, con la voz temblorosa, pidió que nos siguieran. «Removiendo el pasado han ya bastante daño. Nos hace pensar en esto». Sin embargo, la nieta Mayore, decidida a llegar al fondo, insistió: «No podemos callar más. Si hubo un delito, si hubo un robo, debemos saberlo». Y así, entre lágrimas, abrazos y acusaciones, la familia entendió que lo que había comenzado como un recuerdo aislado se había transformado en un juicio colectivo contra medio siglo de silencios. La grabación no solo confirmaba las sospechas, abría la puerta a una verdad que exigía nombres, fechas y responsables. La mañana siguiente, como si la noche anterior no hubiese dado tregua, la nieta Mayo R llegó con una carpeta más gruesa. Había pasado horas en el archivo municipal y en el registro civil, revisando legajos que olían a polvo y humedad. En uno de los tomos encontró la partida de nacimiento de la hija de Mercedes, con fecha y hora que no coincidían con las historias familiares. 2 tachaduras se repetían en el acta: primero, las 3:15 alto M, luego corregido a las 5:45 alto M. Y en el margen, la rúbrica de un funcionario que ya nadie recordaba. A un costado, un número de folio había sido escrito encima de otro borrado con tinta. La nieta explicó, con voz firme, que esos errores no eran aislados. Había detectado al menos 3 actas de la misma guardia con el mismo patrón de tachaduras, como si se tratara de un procedimiento sistemático. Mercedes escuchaba con el rostro desencajado. Cada detalle confirmaba lo que temía. Recordó haber preguntado por qué, después del parto, tardaron tantas horas en entregarle a su bebé. «Es normal. Está en observación», le respondieron entonces. Hoy comprendía que ese retraso era la grieta por la que alguien cambió etiquetas, ajustó papeles y acomodó destinos. El hallazgo más doloroso apareció en un cuaderno empastado en tela gris, un registro parroquial que la nieta obtuvo con ayuda de un sacerdote comprensivo. Allí
En la página correspondiente a marzo de 1971 se leía la inscripción de un bautizo con el nombre de la hija de Mercedes. Pero la madrina anotada era una mujer que la familia no conocía. Más abajo, una nota marginal indicaba certificado, corregido, por duplicado. Nadie en la familia recordaba haber asistido a ese primer bautizo. De hecho, en la memoria de todos, la niña había recibido el sacramento semanas después, con los padrinos de confianza. Esa discordancia provocó un murmullo entre los nietos. ¿Quién había presentado a la niña en la pila bautismal en esa primera ocasión? ¿Quién firmó como madrina? La nieta aseguró que, en esos años, las casas cunas solían apresurarse a bautizar a los bebés antes de entregarlos formalmente a las familias. La idea dejó helados a todos. Mercedes se aferró al borde de la mesa para no desplomarse. El mundo parecía girar a su alrededor. Lo que antes era solo sospecha se transformaba en un patrón documentus auteratus. Tiempos que no coincidían, nombres tachados y madrinas desconocidas. Y frente a esa evidencia, el secreto guardado durante medio siglo ya no podía sostenerse. El clímax estaba cerca, y cada miembro de la familia lo sentía en la piel en la verdad. Aunque dolorosa, estaba a punto de ser pronunciada sin vuelta atrás. Mercedes respiró hondo, como quien se prepara para una caminata larga, y pidió que todos se sentaran. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras ansí. Lo sospeché. Desde aquel día contó cómo, tras el parto, notó que el bebé que le entregaron no tenía la mancha de nacimiento que había visto fugazmente en el muslo del recién nacido al momento de nacer. En ese instante quiso preguntar, pero la enfermera Lola le puso una mano en el hombro y le dijo: no se preocupe, señora, todos los bebés cambian rápido. Mercedes aceptó, agotada, confiando en la autoridad de quienes llevaban uniforme. Callé, continuó, porque pensé que estaba loca, porque nadie me habría creído, y porque temía que si hablaba me quitaran a mi hijo de verdad. El salón se llenó de un silencio pesado, y las lágrimas empezaron a correr por los rostros de los nietos. Era la primera vez que la abuela admitía con todas sus letras que, tal vez, el hijo que crió no era suyo biológicamente. La hija de Mercedes, ahora adulta, se cubrió la cara con las manos en entonces. ¿Yo soy esa niña de la cuna 14? ¿Yo soy la que salió de aquí por error? Nadie respondió, porque todos entendieron que la verdad acababa de instalarse en medio de la sala. El golpe definitivo llegó cuando la nieta conectó la última pieza, el resultado de un análisis de ADN reciente, solicitado casi en secreto, comparando la sangre de Mercedes con la de su supuesta hija. El documento, impreso con tinta aún fresca, estaba doblado en 3 dentro de un sobre blanco. Al abrirlo, las letras frías de laboratorio no dejaban espacio a dudas en compatibilidad de línea materna en 0.0%. El silencio fue absoluto. Los relojes parecieron detenerse, y el murmullo de la calle desapareció como si el mundo entero contuviera el aliento. La hija de Mercedes, con lágrimas que caían sin control, gritó: «No soy tu hija, y tú lo sabías». Pero Mercedes la abrazó con todas sus fuerzas. Con ese amor que no entiende de cromosomas ni de resultados impresos. «Eres mi hija, porque así lo decidí todos los días de mi vida», susurró, «aunque ahora sepamos que alguien nos robó la sangre». Los nietos, testigos de aquella escena, se acercaron para rodear a ambas, en un círculo de brazos y sollozos. En ese abrazo colectivo se mezclaban dolor, rabia, confusión, y también la certeza de que la verdad, por devastadora que fuera, había encontrado al fin su lugar en la mesa familiar. El secreto había salido de las sombras, y nada volvería a ser igual. En los días que siguieron, la familia entera se volcó en un torbellino de gestiones, llamadas y recuerdos revueltos. La nieta Mayo con la energía de quien sabe que lleva la antorcha de la verdad, acompañó a Mercedes al registro civil para pedir acceso al expediente completo del año 1971. Allí, entre sellos rojos y carpetas gastadas, encontraron un vacío imposible de justificar en la hoja de control de neonatología. De aquella guardia había desaparecido del archivo oficial. El funcionario, incómodo, admitió que seguramente se perdió en un incendio de los 80. Una frase que más parecía excusa
que explicación. La familia salió con la certeza de que las instituciones habían cerrado filas para proteger silencios viejos, pero lejos de rendirse, decidieron dar un paso simbólico al solicitar una rectificación de acta que, aunque no borraría el dolor, dejaría asentado que hubo una anomalía nunca aclarada. Fue un trámite lleno de firmas y ventanillas, donde cada sello parecía pesar más que el anterior. Al salir, Mercedes, agotada pero erguida, dijo a sus nietos: «La verdad puede tardar 50 años, pero siempre encuentra su forma de salir». Y en esa frase, dicha con lágrimas pero también con orgullo, todos comprendieron que estaban dando un cierre distinto a medio siglo de dudas. La misa del domingo siguiente se convirtió en el acto de reparación que la familia necesitaba. Mercedes pidió al sacerdote que, al final de la homilía, se rezara una intención especial por los hijos perdidos y encontrados, por las madres que callaron, y por los que tuvieron que vivir con nombres que no eran los suyos. El templo, con olor a incienso y bancos de madera desgastada, se llenó de una emoción contenida en los nietos. De pie junto a su abuela, miraban al altar con un brillo distinto en los ojos. No había rencor en sus corazones, sino la convicción de que habían heredado algo más valioso que una genealogía exacta, a la fuerza de una mujer que, al final de su vida, se atrevió a romper el silencio. La hija de Mercedes, aún con el dolor fresco, tomó su mano y le dijo: no importa de dónde vengo, importa quién me crió». Esa frase fue el broche que selló la reconciliación. Afuera, bajo el sol de mediodía, la familia se abrazó de nuevo, y en ese gesto entendieron que lo que realmente ganaban no era una respuesta en un papel, sino la oportunidad de empezar una nueva historia sobre bases limpias. Porque cuando la verdad se pronuncia, aunque tarde medio siglo, siempre abre la puerta a la libertad. Si esta historia lo conmovió, piense un momento en cuántas familias cargan todavía con silencios parecidos, con papeles tachados, con fechas que no coinciden, y con recuerdos que no se atreven a mirar de frente. Cada documento olvidado en un cajón, cada libreta parroquial, cada casete empolvado puede contener una verdad, capaz de cambiar destinos enteros. Al escuchar la voz de doña Mercedes, uno comprende que la memoria no es solo un asunto personal, es un legado que se transmite a hijos y nietos, una herencia más poderosa que cualquier propiedad o apellido. ¿Y usted qué haría si un día encontrara en su casa una prueba que contradijera toda la historia familiar que le contaron? Por eso lo invito a que se suscriba a este canal, a que deje su me gusta y comparta este relato con quienes saben que la memoria de los abuelos vale oro. Active también la campanita para que no se pierda ninguna de estas confesiones que nos recuerdan lo frágil y a la vez lo valioso que es el lazo familiar. Porque cada vez que rescatamos una historia como la de Mercedes, honramos a quienes callaron demasiado tiempo y abrimos un camino de verdad para las nuevas generaciones. Usted puede ser parte de este esfuerzo. Ayúdenos a que ninguna verdad quede en el olvido.